Hola, profe. Hola Aleja, ¿cómo estás? Hola, profe. Hola Nicolás. Profe, se están conectando solo como mientras tanto lo de antes, los de antes, y luego ya iba más. Profe, Dime. Hola, profe. Hola Samuel, ¿cómo estás? pregunta, Bien. Ah, bueno. profe, una pregunta. Hoy de cómo una profe nos hizo trabajar en el módulo. ¿Tú también? No, por hoy no, porque hay algunos estudiantes que todavía faltan bastante del módulo, entonces yo creería que esta semana lo vamos a empezar a trabajar, pero yo les cuento cómo. ¿Cuándo? ¿Listo? Vamos a esperar unos minuticos a que lleguen los compañeros, ¿listo? Mientras tanto, pueden contarme cómo les fue este fin de semana, si descansaron. Hola, profe. Hola, Sami. Profe, Dime. yo lo que hice este fin de semana es divertirme y no pegándome a todo el rato en el celular, sino tomando aire fresco. Hoy me parece muy genial. Eso está muy bien, Alison. La idea es esa, hacer cosas diferentes. Profe, en el fin de semana que el sábado supuestamente iba a hacer tareas, o sea, adelantar un poquito. Y el domingo yo pensaba con mi mamá ir como al Parque de Los Ángeles, ahí donde uno monta las bicicletas, Sí. salir. Entonces, como mi mamá dijo, ay, pero con este cambio de clima y así, y casi no calienta, pues ay. De hecho, en los últimos días ha llovido bastante. Sí, profe, por eso no fui al parque ni nada. Bueno, pero era más por cuestión de cuidado, no porque no quisieran. Bueno, mis niños, entonces, ve tan raro, hoy llegaron poquitos. Bueno, antes de comenzar, por favor, nos vamos a poner de pie y vamos a recordar algunas de las canciones que cantábamos en el colegio. ¿Listo? Profe, la de los conejos. Listo, vamos a recordar. Listo, entonces se ponen de pie.
Y el compañerito no es que va a aprenderse la canción, ¿listo? Recuerden que la cámara es uno de nuestros juegos. ¿Listo? Vamos a cantar. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van. Pero no puedo continuar con la canción, porque solo veo a Nicolás, a Samuel y a Alejandro y los demás. Joel no está haciendo la actividad, Alison no está haciendo la actividad, Samuel no está haciendo la actividad. ¿Para qué hacemos una actividad agarrando zapatos. Alison. O si no, entonces, ¿para qué hacemos las motivaciones si a ustedes no los motivan? Listo, vamos a hacerla nuevamente. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van. Saltan los conejos frente al espejo, dan una vuelta y se van. Otra vez. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Comen zanahoria. Ñam, ñam, ñam. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Otra vez. Comen zanahorias. ¿Cómo comen? Ñam, ñam, ñam. Todos los conejos dan una vuelta y se van. Otra vez. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. Cerquita, 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 muy lejos, muy lejos. ¿Qué seguía? ¿Quién se acuerda? Tiran muchos besos. ¡Mua! Mua. ¡Mua! Todos los conejos dan una vuelta y se van. Tiran muchos besos. Ahora vayamos a la ¡Mua! suma. ¡Mua! Todos los conejos dan una vuelta y se van. Muy bien, niños. Hoy recordamos una canción a lo largo de estos días. Vamos a ir recordando más canciones. ¿Listo, mis niños? Profe, mañana podemos hacer la de la fantasía. La del carro de la risa y del bote de la fantasía. Listo, listo. Me parece buena idea. Bueno, entonces vamos a trabajar el día de hoy ya en nuestra clase. Entonces, vamos a recordar quién me cuenta qué tema estuvimos viendo la semana anterior. ¿Qué tema empezamos a ver el día viernes? ¿Quién me cuenta? Por ahí, a ver. Aaron, cuéntame. ¿Qué tema empezamos a trabajar el día viernes? El día profe, es que yo pensaba que la semana antepasada, o sea, antes era el viernes, pero es que ya me confundo porque... No, ahí estás bien. Ahí estás bien, Aaron. El clima y la temperatura. Sí, señor. Ese es el tema que estaremos trabajando a lo largo de esta semana. El clima y la temperatura. Entonces vamos a recordar, ¿qué serán? ¿Quién me cuenta qué es el clima? ¿Qué será el clima? Bueno, dale, Aaron, porque nadie más levantó la mano. Cuéntame, Aaron, ¿qué es el clima? El clima es, por ejemplo, cuando hace calor, a uno le da ganas como de, no sé, echarse en una piscina o algo, o ir a torcer harto, o algo así que uno se diga que le quita calor. Y otra es cuando hace mucho frío, a uno le da como mucho frío que hasta que se congela y ahí lo que se podría hacer sería coger una chaqueta, un gorro, una bufanda. Bueno, y me estás hablando de cuando hace frío y cuando hace calor. Muy bien. Aleja, ¿qué será el clima? El clima
clima para mí es, por ejemplo, cuando llovizna, hace frío, el invierno llega o también cuando hace calor, que estamos en verano. Y si algunos han visto como las noticias del tiempo y algo así del clima, pues ahí nos muestra que, por ejemplo, en Europa va a ser mucho calor o en Bogotá va a ser mucho frío. Sí, muy bien. Sí, señorita. ¿Quién más le quiere contar qué será el clima? ¿Nicolás está levantando la mano o no? No, es la regla. Listo, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabo de decir Aaron y lo que acabo de decir Aleja, sí, el clima tiene que ver mucho con cómo está el ambiente en ese momento. Si está haciendo sol, si está haciendo frío, si está lloviendo, o si por el contrario está templadito, no está haciendo ni mucho sol ni mucho frío, ¿cierto? En este momento, ¿qué clima tenemos? ¿Qué creen ustedes que qué clima tenemos en este preciso momento? Lluvia y sol. ¿Lluvia y sol? No, no está lloviendo. Amaneciendo. Está como nublado, profe. Sí, está como nublado. ¿Y estará haciendo frío o estará haciendo calor? Frío. Frío. Frío, Cuando ¿cierto? está nublado, Lloviendo como hace tal, frío. no está lloviendo. ¿Cierto, mis niños? Entonces, vamos a continuar. Vamos a recordar entonces qué es la temperatura. ¿Quién me quiere recordar qué será la temperatura? De acuerdo a lo que trabajamos el viernes. Que cuando hay muchas nubes tapadas hace frío y cuando no hay nubes hace mucho calor. Ok, bueno, pero eso va más con el clima. ¿Quién me quiere contar qué será la temperatura? Alejandra. Profe, para mí la temperatura es como medirla. Por ejemplo, es como el sol. Por ejemplo, si está haciendo mucho calor, mucho sería como, por ejemplo, ay, profe, ¿puedo leer más o menos lo de la Sí, claro, temperatura? dale, lo puedes hacer. Entonces, profe, es la forma de medir qué tan caliente o qué tan frío está el ambiente. Sí, muy bien, perfecto, es eso. Es la forma en la que medimos qué tan frío, qué tan caliente está el ambiente y se mide por un numerito, ¿cómo le llamamos a esa medida? ¿Quién se acuerda? Samuel, ¿cómo le llamamos a esa medida? ¿Termómetro? No, ese es el En el aparatito. cuaderno está Samuel, casi al final. Ese es el aparatico que utilizamos. ¿Cómo se llama? Que aparece con una bolita. ¿Cómo se llama, Nicolás? Grado. Muy bien, sí, señor. Se llaman los grados. Es decir, yo digo está, por ejemplo, hoy el ambiente que está medio frío, resulta que está a 15 grados. 15 grados quiere decir que está como frío, pero no tan frío. Si estuviera muy frío, estaríamos por ahí a 10 grados, 8 grados o menos. Resulta que si estamos como a más de 19, significa que ya está haciendo calorcita. Y si estamos por allá en 24, 25, 27 grados, significa que está haciendo muchísimo sol. Pero para entender eso un poquitico más, mis niños, a continuación les voy a compartir un video. ¿Listo para entender un poquitico más lo que son los grados? Listo, espérenme un segundito. Profe, también hay, por ejemplo, hay 5 grados en el ambiente, entonces ahí es como la medida también de menor y del mayor. Exacto. Es casi lo parecido, pero
más frío. Lo más bajito es frío y lo más altico es calor. Exactamente, sí señorita, muy bien Aleja, entre más bajito, más pequeño es el número, más frío, y entre más grande es el número, es calor. Listo, vamos a observar el siguiente video, por favor, con mucha atención. ¿Qué tal, queridos alumnos? Espero que estén muy bien. El día de hoy les presento el tema de la temperatura. ¿Cómo la medimos? ¿Cuál es la importancia del termómetro y demás contenidos? Esto es el canal del Profe Chava. ¡Comenzamos! Vamos a empezar preguntando, ¿qué es la temperatura? La temperatura es la medida de calor de los cuerpos y se expresa en grados Celsius. Por ejemplo, cuando tomamos una taza de café, a la hora de beberla podemos sentir que el café está muy caliente. Eso quiere decir que la temperatura del café es muy elevada. En cambio, cuando tocamos unos cubos de hielo, la temperatura es muy fría. Eso quiere decir que su temperatura es muy baja. Pero bueno, hasta aquí solo puedo decir si algo está frío o está caliente con solo tocarlo. Pero, ¿realmente cómo puedo medir con precisión la temperatura? Para esto existen diversos instrumentos, pero yo te voy a platicar de uno muy especial, que es el termómetro clínico, que es un instrumento que consiste en un tubo muy fino de cristal, cuyo extremo inferior tiene un depósito que contiene mercurio. En el tubo están señaladas las unidades de medida, llamadas grados Celsius, a las que con frecuentemente se nombran grados centígrados. Usamos este tipo de termómetro para medir la temperatura corporal, por ejemplo, cuando estás enfermo. La temperatura normal del cuerpo es entre 36 y 37 grados. Si la temperatura está fuera de ese rango, debes acudir al médico. Y recuerda, cuando la temperatura de nuestro cuerpo disminuye demasiado y sentimos mucho frío, a esto se le llama hipotermia. Y en cambio, cuando la temperatura de nuestro cuerpo está muy elevada, o sea, muy caliente, a esto se le llama fiebre. ¿Sabías que la fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para combatir una infección provocada por microorganismos o por algunas inflamaciones? La fiebre superior a 40 grados es muy peligrosa, ya que puede dañar el sistema nervioso. Es por eso que es recomendable asistir rápidamente con el médico para que nos dé el tratamiento más apropiado. Ahora hablemos un poco de la ciencia y sus vínculos. Antes los científicos no tenían... Vamos a dejarlo por ahí hasta ahora. Todavía no nos vamos a ir a la parte de la ciencia. Pero entonces, como decía Alejandra, lo importante aquí es que tengamos en cuenta. Cuando el número es más grande, significa que el cuerpo o el ambiente está más caliente, ¿cierto? Y si el número es más chiquitico, significa que el cuerpo o el ambiente está más frío, ¿cierto? Entonces, para eso, mis niños, vamos a hacer un dibujito. Pero primero en nuestro cuaderno de sociales vamos a escribir la fecha y el objetivo del día de hoy. ¿Listo? Cuaderno de sociales a la mano, vamos a escribir la fecha y el objetivo del día de hoy. Profe, espera, busco la hojita porque una vez me pasó algo en un cuaderno que yo copié en una partecita de abajo, entonces yo pensé que era como lo de ayer, pero cuando yo avancé y vi como otra imagen, pues ahí yo dije, me equivoqué, entonces me tocó otra vez pasarlo, pero en la otra hoja. Listo, revisa bien la hojita en la que estás trabajando. Ya, profe. ¿Vale? Entonces, tenemos que la temperatura, como les estaba diciendo,
como estábamos observando, es la forma en que medimos si estamos calientes o si estamos muy, muy fríos. Normalmente el cuerpo, los seres humanos, siempre conservamos calor por el hecho de que respiramos, por el hecho de que corre sangre por nuestro cuerpo. Eso siempre nos va a dar calorcito. Aunque hayan días en los que tenemos mucho frío, sin embargo, el cuerpo humano nunca llega a estar tan frío como, por ejemplo, un hielo, ¿cierto? Vamos a ir escribiendo la fecha. Porque si está muy frío el cuerpo humano, bueno, puede estar frío, pero por ejemplo por el viento, pero si está muy frío se llama hipotermia. Hipotermia, sí señorita. Vamos a escribir la fecha del objetivo. Profe, Dime. profe, los estudiantes que están en sus casas se tienen que poner el No te tapabocas. estoy escuchando bien. ¿Los estudiantes que están qué? Profe, espera. Profe, si los estudiantes que están en sus casas se tienen que poner el tapabocas. Depende. Si ustedes van a venir al colegio en alternancia, sí se lo deben poner. Si no, no es necesario. Si ustedes van a trabajar todo el año de manera virtual o por lo menos mientras lo que nos ordenan se puede trabajar de manera virtual y ustedes se van a quedar virtual, se pueden quedar sin el tapabocas. Pero si ustedes van a venir al colegio de manera presencial, sí se deben poner el tapabocas en casa. Profe, yo me voy a quedar acá hasta que mejoren al menos un poquito ahí, y cuando mejore al menos un poquito, pues ahí sí voy al colegio. Sí, señorita, eso dijo la mamá. Pero entonces antes de continuar, vamos a continuar con el tema. ¿Listo, Alison? Ahorita les respondo preguntas de eso, pero vamos a continuar con el tema. Entonces, mis niños, vamos a hacer el dibujito ahora sí de lo que les estaba comentando. ¿Cómo es que se llama ese aparatico que me permite medir la temperatura? Termómetro. Muy bien, lo llamamos termómetro. Espérenme un segundito, intento hacerlo recto. ¿Dibujamos el termómetro? Profe, ¿y el termómetro lo puedo buscar en Google? Sí, de hecho te queda más lindo. No, mentiras. Levante la mano quien ya terminó de escribir la fecha, el objetivo y el título. Rápidamente, levante la mano. Samantha, ¿ya terminaste de escribir la fecha del objetivo? Apura.
Y ya les voy a compartir más bien un dibujito bonito, porque ese que yo estaba haciendo no se ve tan lindo. ¿Te puedo Y dar vamos. un ejemplo de la temperatura? Dime, Aleja. No sé que sí te puedo dar un ejemplo de la temperatura. Claro que sí. Pues como hay en el video que tú buscaste, y ahí menciono como que el chocolate y el hielo son diferentes, entonces, yo te voy a mostrar, pero otra cosita. También cuando colocamos a hervir como un poco más de agua caliente, pues ahí sale como burbujitas o humo. Exactamente, y de hecho ese ejemplo es muy chévere, Aleja, ¿sabes por qué? Porque recién colocamos el agua, la temperatura es bajita, pero cuando nosotros prendemos la estufa y ella va calentando de a poquiticos, esa temperatura va subiendo, hasta que ya está hirviendo, como tú dices, y ya está muy Y caliente. además que la fría, si colocamos agua fría, primero que se va a sentir fría, y también con agua caliente. Pero si está bien fría, pues ahí no va a salir ni burbujas ni nada, porque está fría. Porque si fuera caliente, burbujas o humo. Pero si colocamos frío y caliente, pues tibio. Exactamente, sí, señorita. Bueno, vamos a mirar la siguiente imagen. Voy a dejar de compartir la pantalla, ya que ya vamos a hartico tiempo en la fecha del objetivo. Entonces, ¿sí están viendo mi pantalla? Aquí vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de un termómetro cuando está muy caliente la temperatura, cuando está medianita, ni muy caliente ni muy fría, y cuando está fría. ¿Cierto? Cuando está fría está casi que en 0 o menos de 0. ¿Cierto? Pero entonces acá quiero que analicemos lo siguiente. Resulta que cuando es una persona a la que se le está midiendo la temperatura normal debe estar de 0 a 40 en promedio. Una persona no puede estar más caliente. De hecho, ni siquiera de 0, de 20 a 40. Y eso que 20 ya es muy chiquitito. De hecho, no, de 30 a 40. Una persona, normalmente, acá les quiero explicar, cuando una persona muere, deja de transmitir calor su cuerpo. Por lo tanto, es la única forma en la que la persona pueda tener temperatura 0. De resto, tiene que estar por encima de 20. Y eso que 20 ya es frío. Alison, dime tu pregunta. Profe, ¿tenemos que hacer esos 3 termómetros o no es obligatorio? Sí, señorita, los vamos a hacer dibujando en qué momento está caliente, en qué momento está frío. Sin embargo, yo les voy a cambiar los numeritos. Los numeritos todavía no se los pongo. ¿Listo? Los numeritos todavía no se los pongo. Continúo explicando. Esta temperatura entre 30 y 40 grados es lo máximo o lo mínimo que puede tener una persona. Ahora, el ambiente, el clima, debe estar en una temperatura de 0 a 30 en promedio. Un lugar que tenga más de 30 grados de temperatura significa que ya está exageradamente caliente. Que tenga 40 significa que ya está muy caliente. Dime, Aleja. Profe, que si el termómetro toca hacerle los numeritos y los 3. Todavía los números no, porque los números se los voy a cambiar. ¿Listo? De hecho, se los voy a cambiar de una vez. Vamos a ir haciendo el dibujito y ya le ponemos los números. Porque vamos a hacer la temperatura en la que se puede medir un cuerpo o el ambiente o el clima, más bien. Profe, Dime. ¿me escucha? Sí. Yo pensé que no porque cambié de computador de lugar. No, pero sí te estoy escuchando muy bien. Profe, Dime.
Es que, profe, yo me quedo atrasado en el objetivo, pero ¿Te quedaste atrasado en el objetivo, Aaron? sí, profe, es que por la mañana, cuando estaba en la primera clase y en las otras tres, así tenía como un picotazo en la mano. No sé, pero sí, Aaron, pero ya llevábamos más de 20 minutos y era solo un renglón. Porque solo era un renglón el que estabas escribiendo, no era más. es que, profe, cuando escribo toda y me hago algo, me demoro por lo que yo estoy, porque siempre tengo que escribir varias veces, entonces, pero diferente, así, pero diferente, sí. ¿Sí? Pero Aaron, una cosita. Cuando la profe, sea cual sea, vaya poniendo en la pantalla las cosas, tú debes empezar a escribir de una vez. O si no, te vas a quedar atrasado todos los días. O si no, todos los días te vas a quedar atrasado, Aaron. Y entonces, no es que yo no puedo dejar toda la hora de la clase, solo la fecha y el objetivo, porque nos quedaríamos solo haciendo eso. Y ustedes en tercero, mis niños, ya deben escribir un poquitico más rápido. El siguiente año ustedes van a empezar a escribir, espero. Ya hay que mejorar muchísimo en la parte de escritura. Si ves, no te puedes quedar media hora escribiendo un renglón, Aaron. Vas a hacer una cosa, deja el espacio y empieza a realizar el dibujo. ¿Listo? Y en la plataforma encuentras la imagen con el objetivo, ¿vale? Listo, gracias. Porque si no, no nos podemos quedar toda la hora de clase escribiendo solo la fecha y el objetivo. Profe, yo ya terminé los dibujos. Listo. Con los números, ya estoy ubicando los números. Ya los ubico. Es que como yo pensé que no teníamos que escribir los números, tú dijiste que no escribiéramos los números. Pero los que estaban, mientras yo ponía estos. Profe, te faltó Profe, te 40. equivocaste porque 30 y 50 era 40. Gracias. En ese no, profe, en ese no, sino el de abajo era 40. No, hay 0, 10, 20, 30, 40. Lo vamos a hacer solo de 10 en 10. ¿Listo? Aunque normalmente una persona o nuestro ambiente que ya esté en 40 grados significa que ya está hirviendo. Por ejemplo, les voy a poner cuando nosotros estamos cocinando algo, digamos que nos vamos a hacer unas deliciosas galletas en el horno. Normalmente las galletas tienen que estar en promedio a 170, 200 grados. Es mucho. Las galletas se alcanzan a cocinar porque hay demasiada calor. Esa temperatura no puede estar en nuestro ambiente porque si a veces se quema la comida, imagínense cómo estaríamos nosotros si todo el día estuviese ese ambiente. No podríamos sobrevivir, ¿cierto? Por eso la temperatura tanto en el ambiente como en las personas es un poquito más bajita que lo que vemos como por ejemplo cuando Aleja nos contaba, por ejemplo, cuando empezamos a hervir el agua. Si normalmente un vasito de agua que haya hervido recientemente debe estar en temperatura por ahí de 200 grados, nosotros no lo podemos tocar porque inmediatamente nos quemamos, ¿cierto? Entonces imagínense si nuestro ambiente estuviera a 200 grados. No podríamos estar porque nos estaría pegando de una vez ese calor tan fuerte. Por eso la temperatura, tanto en los humanos como en el ambiente, está en un promedio de 0 a 30, máximo 40, pero 40 ya es mucho. Muchísimo. Nos quemamos. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Dime, Samantha. Una pregunta, ¿toca dibujar los 3 termómetros o solo uno? Los 3.
¿Listo? Para diferenciar cuándo está haciendo calor, cuándo estamos bien y cuándo está haciendo mucho, mucho, mucho frío. ¿Listo? Nicolás, ¿me ibas a hacer una pregunta? Profe, mira que yo un día estaba cocinando una torta de banano, pero no me quemé ni. Mamá, me va a prender, por favor. Pero hay que tener mucho cuidado. Samuel, ¿me ibas a hacer una pregunta? Yo le dije primero. Samuel, ¿me ibas a hacer una pregunta? No, profe. Listo, es que tenía la manita levantada. Bueno, Alison, cuéntame. Profe, ¿sabes por qué a los niños, los abuelos y las mamás y los papás, ¿sabes por qué no dejan a los niños tocar la estufa? Porque si los dejan solos se pueden quemar o se puede quemar la estufa y todo eso, si no sabes, Exactamente, es mejor evitar. si no toca ayuda de un adulto responsable. Sí, señorita. Bueno, niños, vamos a hacer una cosa. Mientras ustedes van realizando la actividad, yo voy a subir la imagencita a la plataforma. ¿Listo? Profe, yo ya terminé de dibujar, solo me falta pintar. Listo, muy bien, Aleja. Dime, Profe, ¿te cuento algo? cuéntame. Cuando yo tenía 4 años, mi mamá me enseñó a cortar, ¿cómo se llama? Hay dos cosas que parecen como hongos, pero son comestibles, y también cilantro y habichuela. Ok. A los años para que yo aprendiera así sencillo y ya tuviera confianza, me cogía la mano porque le daba miedo de que me cortara. Mejor, sí, es que con los niños hay que tener más cuidado que con los adultos. Profe, Dime, Aleja. de yo voy coloreando y hay en la mitad te voy a hacer un puntico a ver si lo tenemos que pintar como moradito. No, si quieres solo puedes pintar azul y rojo, ¿listo? Ahí es como el cambio de temperatura, pero si quieres solo la vas a pintar azul y rojo, ¿listo? Mis niños, son las 12:39. Entonces, nos vamos a ver nuevamente el día de mañana porque ya inmediatamente empezamos la siguiente clase, ¿listo? Un abracito fuerte en la plataforma. Ahorita apenas tengo un tiempito, les subo la actividad de hoy, ¿listo? Nos vemos mañana. Bye. Profe, yo ya terminé.